Bueno, al final llegamos a terminar el curso sin conocernos prácticamente en forma personal. Sé que nos vimos en una primera reunión, así que bueno, ¿qué va a ser? Lo que les quería dejar junto con mi despedida y mi ofrecimiento para que cualquier duda que tengan con respecto a esta materia, con respecto al examen o con respecto a otras cuestiones, tienen mi correo electrónico y con mucho gusto voy a atender sus consultas. Bueno, nos despedimos hablando exactamente de cómo va a ser el examen final. Ustedes saben que hicimos cuatro trabajos prácticos. Para el examen final, que tiene que ser de manera personal e individual, cada uno tiene que venir con su trabajo práctico, aunque lo haya hecho en grupo. Si, como suele pasar, dos personas, dos estudiantes vienen el mismo día y van a dar el mismo trabajo práctico, lo ideal sería que lo demos en conjunto, ¿sí? Pero el examen es individual, o sea, pasarían a rendir en conjunto, pero la nota es la nota de cada uno. Y dependerá del desempeño de cada uno la nota que obtenga. Puede ser la misma o puede ser diferente. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el examen final? De los cuatro trabajos tienen que elegir uno para exponer. Y yo les voy a hacer preguntas de los otros tres. ¿Ok? Pero la exposición quiero que la hagan en PowerPoint, más o menos como estas clases. Si las pueden hacer mejor, va a ser muy favorable para ustedes. Eh, Pero ya las preguntas que vienen luego de la exposición del tema tienen que ver con los otros trabajos prácticos. Vamos a repasarlos todos a modo de despedida. Bueno, estos son los cuatro trabajos prácticos. Las locuciones del español y del latín. Recuerden, una locución es una expresión eh, compleja, una frase, cuyo significado no coincide con el significado literal de las palabras que la componen. Por ejemplo, dormir la mona o eh, tragarse el sapo. Dormir la mona significa estar borracho y tragarse el sapo significa soportar una decisión que no es del todo favorable. Están las locuciones verbales, las dos que puse son verbales, pues se traducen a un verbo, ¿sí? Están las nominales, por ejemplo, que se reemplazan por un sustantivo. Las adverbiales que se reemplazan por un adverbio y las adjetivas que se reemplazan eh, por un adjetivo. Bueno, el segundo trabajo práctico tenía que ver con dichos que son las frases hechas, que no es lo mismo que la locución, ¿sí? Tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe. Esto es un dicho, ¿sí? También están los proverbios y los refranes. Eh, no voy a poder explicar de nuevo todo esto, es simplemente para que identifiquen cada trabajo práctico, el que más les pueda gustar exponer, lo eligen. El tercer trabajo práctico, evolución del latín al español. ¿Sí? Había una lista de palabras asignadas. Algunas tienen que ver con las partes del cuerpo, otras tienen que ver con los días del año, otras tienen que ver con eh, distintos nombres. Bueno, se buscan en el trabajo práctico y se exponen. Y finalmente el trabajo que está en curso, que yo les diría que si lo pueden enviar antes de la semana que viene mejor, si no quedará pendiente este trabajo hasta que lo entreguen y no podrán rendir examen final hasta que no lo entreguen, ¿sí? Eso es todo. Bueno, ¿cuál era el objetivo del trabajo práctico de locuciones? Era aplicar este concepto en una indagación de repositorios digitales. Y ahí tienen que buscar las adjetivas, ¿sí?
las adverbiales, las nominales y las verbales. Es un buen ejercicio para entender cómo son o cuáles son las clases de palabras. Hay otras clases de palabras, pero por supuesto no forman locuciones, como las preposiciones, las conjunciones, etc. Pero las cuatro clases de palabras fundamentales en la oración, que son el sustantivo, el verbo, el adjetivo y el adverbio. De cada una de ellas tenemos locuciones formadas. Por ejemplo, al pelo. ¿Qué significa al pelo? Bueno, es un circunstancial de modo, es decir, es un adverbio. Podríamos decir ajustadamente o algo así. Jarabe de pico. ¿Qué significa? Que es una persona que solo habla y no es valiente para enfrentar las consecuencias. Bueno, entonces sería un cobarde. Entonces es un adjetivo. Si es un adjetivo, es una locución adjetiva. Pájaro de cuentas. Se decía así antiguamente a los ladrones, es decir, a los que tenían muchas cosas escondidas. Pájaro de cuentas. Bueno, ese es un sustantivo. Ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre las sustantivas y las adjetivas? Bueno, hay palabras que funcionan como sustantivo y como adjetivo. Por ejemplo, el cobarde que me insultó, que venga para acá. Bueno, ese es un sustantivo. En cambio, si yo digo Pedro, no sé, Ramón, quien sea, ¿no? XX, fulano es un cobarde, ahí estoy diciendo o estoy utilizando la palabra como un adjetivo. ¿Sí? Por lo tanto, el pájaro de cuentas es un sustantivo, ¿sí? Que significa ladrón o algo así. Bueno, estamos frente al segundo trabajo práctico del año. Estos son dichos o frases hechas, proverbios, refranes y otras construcciones verbales. El objetivo era indagar en repositorios digitales por este tipo de construcciones verbales según su origen literario, histórico y geográfico. Había que reunir dicha indagación en un documento que ya presentaron y exponerlo en clase. Bueno, tanto el primer trabajo práctico como el resto, también, lo que les pido es que hagan una exposición, dado que si el examen es virtual, que hagan una exposición en PowerPoint. Y si el examen no es virtual, sino presencial, cuando decidan darlo, el examen, tiene mucho tiempo para rendir este examen, lo que tienen que hacer es simplemente decidir o una lámina tipo papel afiche, un cuadro sinóptico en el pizarrón o un PowerPoint si disponen de los medios como una computadora, etcétera, como para que la mesa examinadora pueda seguirlos. Bueno, acá decía que se podía trabajar en equipo y diseñar la exposición. La exposición no la pudimos hacer durante el año, la vamos a hacer para el examen final. Muy bien. Tenemos después la evolución del latín al español. En el trabajo práctico que ustedes conservan, y si por alguna razón lo han perdido, me escriben y yo va a estar en el aula virtual el formulario para que ustedes hagan o completen la investigación que indica este tipo de trabajo práctico. ¿Ok? Bien. Y finalmente tenemos el lenguaje inclusivo, que es el trabajo práctico número 4. A mí la verdad me interesa que ustedes discutan el concepto del lenguaje inclusivo, que se preocupen por conocer esto que se llama la ley Micaela, por aprender cuestiones que normalmente no se enseñan, pero que no tienen que ver estrictamente con el lenguaje. Ahora, como nuestra materia se llama Historia de la Lengua, estamos frente a lo que probablemente sea un cambio lingüístico, que es la aparición de nuevas estructuras de conformación de las palabras y de un tercer género. Teníamos el masculino y el femenino, ahora tenemos un tercer género. Bueno, no hay todavía una doctrina que merezca la pena ser considerada la más importante. Todas son igualmente importantes, todas son opiniones, y a mí me interesa que ustedes las conozcan y las discutan. Yo no soy un fundamentalista del lenguaje inclusivo,
pero entiendo que las próximas generaciones de alumnos de escuela primaria y secundaria, tal vez presionen para que se enseñe otro sistema gramatical que incluya el tercer género. Porque no solo está el problema de la discriminación a la mujer, sino también la discriminación a los no binarios. Cuestión que en mi generación era una cuestión muy escondida, muy subterránea, muy difícil de aceptar. Mucha gente sufrió por eso. Porque se pensaba que la indefinición en el sexo, lo que a veces llamaríamos el no binarismo, era como una especie de enfermedad, una cosa así. Bueno, chicas y chicos, una lástima no habernos conocido personalmente. Tienen mi dirección electrónica para consultarme cuando quieran, y si necesitan alguna explicación de otras características, con mucho gusto armamos una videoconferencia y nos encontramos. Les deseo la mejor de las suertes, la mejor de las vidas, y ojalá que nos veamos pronto en los exámenes, pero en forma presencial. Desde ya, si quieren presentarse a rendir el examen en forma virtual, vamos a estar a disposición de ustedes. Que la pasen bien.